Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar cómo anticiparse a una erupción volcánica. Hablamos con Raúl Pérez López. ¿Podemos saber con antelación que un volcán está a punto de entrar en erupción? No hablamos de adivinar la hora exacta, sino de detectar el momento en el que el proceso ya no tiene marcha atrás. Un equipo del Instituto Geológico y Minero de España ha desarrollado una metodología pionera, capaz de identificar ese punto de no retorno hasta 48 horas antes del inicio eruptivo. El trabajo, liderado por nuestro invitado en Hablando con Científicos, Raúl Pérez López, se apoya en herramientas inspiradas en la teoría del caos para analizar los miles de terremotos que precedieron a la erupción del Tajo Gayte en la isla de La Palma. El resultado sugiere que el sistema volcánico tiene memoria y que esa memoria puede ayudarnos a anticiparnos a la erupción antes de que la lava surja y empiece a arrasar su entorno. La propuesta ha despertado el interés de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, que ha destacado su utilidad en la gestión de emergencias. Hoy volvemos a tener con nosotros a Raúl Pérez López, es investigador en el Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático y coordinador de la Unidad de Respuesta Geológica de Emergencia, URGE, en el Instituto Geológico y Minero de España, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y esta vez le hemos hablado porque ha publicado un artículo que ha llamado la atención de Naciones Unidas por el interés en la gestión de riesgos de erupciones volcánicas, apoyándose, por supuesto, en esa erupción que ocurrió en la isla de La Palma en 2021 y que parece ser que nos está enseñando muchísimas cosas, ¿no? Bueno, ante todo un saludo. Muchísimas gracias, Raúl, por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Ángel. Yo encantado de estar aquí con vosotros intentando compartir todo lo que hacemos en el IGME. Bueno, volvemos a hablar, porque ya llevamos algunos programas hablando de esto, pero lógicamente el hecho de que ya las Naciones Unidas declare una investigación que es de interés para la gestión del riesgo, porque al final todos estos fenómenos que, aunque son naturales, pues evidentemente ponen en riesgo a la población, y lo comprobamos muy bien, muy claramente con la erupción de La Palma. Presentáis una nueva forma de analizar los datos sísmicos de manera que pueden predecir. Bueno, vosotros habláis de anticiparse a una erupción hasta con 48 horas de antelación. Esto es nuevo, ¿no? No se había ajustado tanto anteriormente. Sí, es totalmente novedoso. La metodología es totalmente novedosa, nunca se había aplicado. Se ha aplicado en otros ámbitos de la ciencia. Es una metodología desarrollada por matemáticos entre mediados y finales del siglo XX, que tiene que ver con lo que yo creo que la gente sí que conoce, que es la geometría de tipo fractal y la teoría del caos, y hace referencia a los comportamientos dinámicos en el tiempo que tienen memoria. Y es que nosotros, cuando vemos sucesos que ocurren, como una erupción volcánica o un terremoto, no nos planteamos que hay una memoria de lo que ocurrió anteriormente o de las pistas que nos están llevando hacia ese escenario, que es que ocurra una erupción o que ocurra un terremoto. Y esa memoria que tiene el sistema, teníamos que intentar sacarla hacia afuera, o sea, intentar entenderla, para ver si tenía alguna pista que nos hablara de una potencial erupción volcánica. Fíjate que el trabajo lo hemos titulado Anticipando, porque la palabra predecir es una palabra muy grande, que significa que yo sabría la hora exacta en la cual y el día en la que se va a producir. Y nosotros lo que determinamos es un punto de no retorno, que por lo menos a 48 horas te dice que va a haber erupción volcánica. Bueno, ya es un avance, porque realmente sigue siendo tan complicado saber con certeza cuándo va a entrar una erupción. Sí. Las erupciones volcánicas es verdad que
tendemos a agruparlas todas en un mismo saco y las erupciones volcánicas son muy distintas. Por ejemplo, si recordáis la erupción de La Palma duró 86 días, donde hubo diferentes alternativos o pulsos entre fases más explosivas y fases en que se hacían los campos de lava que acababan afectando a la población. Si recordamos la erupción del Jungatonga, fueron 8 horas que puso una explosión, una erupción de tipo pliniano, a 80 kilómetros de altura, puso una cantidad de gas y de cenizas equivalente a los 86 días de La Palma, en 8 horas. Estamos hablando de comportamientos distintos, erupciones distintas y cámaras magmáticas distintas. Claro, ¿qué pasa con esto? Que cuando tú estás analizando las pistas que te dicen que vas a entrar en erupción, tú no sabes si finalmente vas a entrar en erupción o no vas a entrar en erupción. Ese es el primer problema que hay que saber. Tú tienes terremotos en una zona, tienes emisiones de gases de tipo endógeno que decimos, que es que provienen del interior de la Tierra, o bien tienes deformación en el terreno. Cuando un volcán empieza a emplazarse el magma, la parte de arriba se hincha. Entonces eso con satélites de alta resolución lo podemos ver perfectamente. Pero no sabemos si va a acabar finalmente en una erupción o se va a parar y va a volver otra vez a entrar en sobrepresión dentro de un año, 5 años o 10 años. Entonces lo primero que teníamos que intentar entender es si va a entrar en erupción. Y ese es el punto de no retorno que nos anticipa. O sea, hay un punto en el que dice, la memoria de estos terremotos que estamos trabajando me dice que el proceso va a continuar y va a incrementarse y ya no va a volver atrás. Esto solo puede acabar en erupción volcánica, porque el grado de energía es alto que la corteza no lo puede soportar sin romper. Esa es la parte que nosotros anticipamos. Bueno, si contamos la historia paso a paso de lo que fue, por ejemplo, esta erupción, ¿no? Ya que estamos hablando precisamente de la erupción de Tajo Gaite, ¿no? En la isla de La Palma. Comenzó la erupción el 19 de septiembre, pero la historia comienza mucho más atrás, lógicamente, ¿no? Y ahí vosotros estáis tomando datos desde mucho tiempo antes. Vamos a dejar bien claro qué datos son los que vais tomando y cómo va evolucionando hasta llegar a ese punto, a ese momento de la erupción. Nosotros, desde el Instituto Geológico y Minero, en el Departamento de Riesgos Geológicos, seguimos todos aquellos fenómenos que tienen que ver con erupción volcánica. En este caso son los terremotos en enjambre, en inglés solemos decir los clusters, en los cuales son terremotos de tipo volcánico, de origen volcánico. No son terremotos como el de Lorca, de la falla de Lorca de 2011, que dio lugar a varias víctimas, ni son terremotos como grandes terremotos que aparecen en México, en la zona de subducción. Estos son terremotos que se producen porque el magma se está moviendo por dentro y quiere salir hacia arriba porque tiene presión. Estos terremotos los detecta el Instituto Geográfico Nacional, es el encargado de la red sísmica nacional, y nosotros, en colaboración con ellos, lo que hacemos es analizar los enjambres para determinar si este enjambre puede significar algún tipo de amenaza para la población que lo está sufriendo o no. Cuando hablas de enjambre, quiere decir que son muchos terremotos, pero de pequeña intensidad, ¿no? Muchos terremotos, eso es, y que se producen en poco tiempo y en el mismo sitio. La palabra enjambre precisamente hace un poco en referencia a eso. Cuando ves un enjambre de moscas, un enjambre de abejas, ves cosas pequeñitas, todas juntas, que tienen casi todos el mismo tamaño, y eso es una parte importante, porque los terremotos, cuando se distribuyen los terremotos que llamamos de tipo tectónico, en el tiempo cumplen una serie de leyes empíricas, pero cuando son enjambres de tipo sísmico cumplen otras. Entonces podemos saber el origen de ese terremoto, no solo por el tipo de señal que se registra en el sismómetro, que también, sino también por cómo se distribuyen en el tiempo. Eso ya es una primera pista. Esos terremotos, los datos que obtenéis os dicen a qué profundidad se han producido, ¿no? Sí, 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 sí. Bajo qué lugar de la superficie se encuentra, de tal manera que podéis ahí determinar de alguna manera por dónde se está rompiendo o por dónde se está produciendo todo eso. Correcto. ¿No? Sí. De hecho, la detección de terremotos nos ayuda a determinar la zona donde puede aparecer ese volcán. El problema es que cuando esa zona pues tiene 20 kilómetros de ancho, obviamente, o 30. ¿Qué es lo que pasa con Islandia? ¿Qué es lo que hacían en Islandia cuando todo el pueblo de Grindavik al lado de Blue Lagoon lo estaban evacuando? Es porque tenían una incertidumbre sobre la zona donde iba a aparecer la erupción volcánica, donde se iba a romper esa fisura que iba a sacar lava, que obligaba a sacar a todo el mundo fuera, porque realmente los terremotos se estaban sintiendo en una amplia zona
de Grindavik, de Islandia, de la península de Reykjanes. Entonces, el tema está en que cuando nosotros tenemos estas pistas, no solamente los terremotos, sino vuelvo a insistir en la deformación del terreno, que es una pista clave, empezamos a ponernos en alerta y en vigilancia todos los organismos que estamos trabajando en alerta y en vigilancia volcánica. El Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Geológico y Minero, Protección Civil. En función de la gravedad se activan diferentes comités de emergencia o planes de emergencia, como puede ser el PEVOLCA, en el caso de Canarias, en los cuales diferentes organismos, que en este caso es importante el papel que puede hacer las fuerzas de seguridad del Estado, la gestión de la emergencia. Y el problema es que todos nos sentamos en la misma mesa, pero todos tenemos la misma incertidumbre. ¿Se va a producir una erupción volcánica? Esa es la primera respuesta que hay que dar. Si es un sí, es un no, es un pero, es un tal vez. Y esto es clave, porque si tú estás gestionando una emergencia y ni siquiera sabes si finalmente va a ocurrir, obviamente es importante el tener una herramienta que te disminuya la incertidumbre sobre la posibilidad de que ocurra esa erupción volcánica. Claro, porque puedes poner en alerta a un conjunto de personas, de poblaciones, etcétera, y esas poblaciones estar esperando ahí sin edie porque no se produce la erupción. Y claro, todo eso interrumpe también la vida de las personas y sobre todo Sí, hace sí, perder confianza a lo mejor en por vuestro supuesto. trabajo, ¿no? Claro, es que trabajando en ciencias de la Tierra, en riesgos geológicos, no estamos trabajando con ecuaciones exactas matemáticas. Ojalá tuviéramos la capacidad, como has dicho al principio, de predecir no solamente el lugar, sino el dónde e incluso el cómo. Porque cuando nosotros estábamos todos haciendo modelos para intentar entender cómo cuando se despertó el volcán de La Palma, que estaba dormido, pero estaba entre velas, porque llevaba desde 2017 ya dando algunas pistas de que se estaba moviendo algo ahí abajo, y esto hacía que todos los investigadores que trabajamos en volcanes en España teníamos esa zona focalizada. Lo que no sabes es qué día va a despertar. Y aquí despertó el día 11 y empezó un crescendo que en 8 días dio lugar a una erupción volcánica. Es probablemente de lo que es una crisis volcánica desde un despertar hasta que da lugar a la erupción volcánica de este tipo, es de las más rápidas que yo he visto jamás. Recordando la de 2011 del Hierro, en el Tagoro, esto fue mucho más largo. O sea, estuvo meses moviéndose la cosa hasta que finalmente hubo la erupción submarina. Claro. Bueno, o sea que vosotros vais ahí, digamos, tomando datos de todo lo que va sucediendo a lo largo del tiempo, de cómo se va moviendo ese magma, porque claro, al final los terremotos os dicen por dónde va entrando ese magma, ¿no? Si se va moviendo hacia un lado, hacia otro, porque la incertidumbre en cuanto al sitio por donde pueda salir en esos momentos es tremenda, como bien dices, ¿no? Es tremenda, es tremenda. De hecho, el magma se puede mover lateralmente, que ese es uno de los principales problemas, que aunque asciende en forma de diques, que son estructuras planares, que más o menos, claro, una vez que ya ha ascendido, todo el mundo dice, mira, ha ascendido por este dique, y ya sabemos qué dique es, pero no conocemos previamente, no tenemos una radiografía de esa corteza superior que nos dé las zonas de debilidad, a no ser que conozcamos fallas activas, que aquí las fallas activas han podido jugar un papel muy relevante, porque son estructuras previas que existían y que dieron lugar a que la rapidez de ese magma fuese que en 8 días, desde los primeros enjambres del 11 de septiembre, diera lugar a la erupción del 19 de septiembre. Claro que luego hay que hacer un algoritmo. ¿Se tenía conocimiento de esas fallas previas Había o no? conocimiento de que había fallas, pero no exactamente esas fallas. Por desgracia, tú no estudias las fallas hasta que no hacen su trabajo, que es moverse o provocar algún tipo de... Esto es así. Por ejemplo, la falla de Álama de Murcia, que dio lugar al terremoto de Lorca, es una falla que se conocía anteriormente por estudios previos, pero porque tiene un relieve muy claro en el terreno. O sea, delimita unidades geológicas distintas. En el caso de islas volcánicas es más difícil porque los materiales son muy homogéneos, están encima unos de otros y sobre todo son muy rápidos. Las fallas son más lentas y las erupciones volcánicas son más rápidas. Entonces vas tapando la falla. Esto le pasa a Nueva Zelanda bastante. Tienen fallas de capacidad destructiva que desconocen porque tienen encima volcanes que las han tapado o playas con una, digamos, velocidad geológica tan elevada que los depósitos de las playas se ponen encima de las fallas y te las tapan. Entonces, no es todo o blanco o negro, siempre hay que estar ahí
encima del terreno y de la geología para entender las cosas. Bueno, esa fue la evolución, digamos, lo que vosotros ibais detectando ahí a lo largo del tiempo, previo a la erupción, evidentemente, pero claro, la erupción se va acercando el momento y se van produciendo cambios, ¿no? Que vosotros vais detectando esos cambios y los tenéis que valorar. Claro, la ventaja que nos dio la erupción de La Palma es que nos permitió estar a pie de volcán desde el minuto uno. O sea, nosotros cuando nos desplazamos a la isla de La Palma fue previo a la erupción volcánica, precisamente buscando qué pistas o qué información podíamos obtener para intentar dar una respuesta a la protección civil y a la gestión de la emergencia. O sea, hay que tener en cuenta que todo nuestro trabajo tiene una transferencia directa. O sea, nosotros hacemos ciencia con el fin de intentar dar esas respuestas a los centros gestores de emergencias. Terremotos, volcanes, inundaciones. Ese es el fin del Departamento de Riesgos Geológicos dentro del ICME. No solo para hacer una prevención con mapas previos de peligrosidad, apoyando en las normativas de construcción sismorresistente, etcétera, sino también durante la emergencia. Y esta es la clave de todo este asunto. Podemos hacer algoritmos matemáticos que puedan ser muy precisos, pero si no comprobamos a pie de volcán todo lo que está ocurriendo y cómo esos algoritmos se están comportando en el tiempo, son algoritmos dinámicos, yo no puedo interpretar los valores que estoy obteniendo. Y eso fue una ventaja que tengo que dar gracias tanto al gobierno de Canarias, que nos permitió colaborar con ellos en la gestión, como por ejemplo la Unidad Militar de Emergencias, que nos ponían a pie del volcán tomando datos de las lavas, de los gases, de las tefras. Todo eso analizando con el servicio de laboratorio del IGME. ¿Cuál es la geoquímica? ¿Qué temperatura ha podido tener? ¿Por qué ahora es más explosivo? ¿Por qué ahora es menos explosivo? ¿Por qué la columna mide 8 kilómetros? Con el Instituto Geográfico Nacional, tomar que están cambiando los terremotos. Hay terremotos de magnitud 5. Ahora se están produciendo una señal que se llama la amplitud sísmica, por decirlo de una manera sencilla, que está variando, que la lava tiene tal velocidad, tiene menos todo eso es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos. Si no es imposible. O sea, un algoritmo por sí solo nunca te soluciona nada si no tiene un complemento con la realidad, en este caso geológica, de lo que está ocurriendo. Claro, o sea que vosotros ahí contáis, ahora ya estamos a todo lo pasado, lógicamente, ya sabemos lo que ha ocurrido, pero evidentemente toda esa información está ahí y os toca analizarla para ver si de alguna manera podíais, como decías, anticiparos a lo que ocurrió, ¿no? O si podéis desarrollar algún método, y ahí está la importancia de este trabajo, que permita anticiparse en un futuro para otras erupciones, ¿no? Vosotros habláis en el artículo de comportamiento sin memoria o comportamiento con memoria, ¿no? De esos momentos previos a la erupción. ¿Qué significa eso? Pues fíjate, si yo tengo, por ejemplo, uno de los terremotos, lo selecciono de la serie temporal, cojo un terremoto y digo qué relación tiene con los terremotos anteriores y lo más importante, qué relación tiene con los que faltan por venir. La memoria significa que todo el comportamiento de los terremotos anteriores me puede dar una condición de cómo se van a comportar los terremotos que van a venir. Esa es la información que yo necesito. Este tipo de análisis, ¿de dónde procede? Pues fíjate, cuando se construyó la presa de Asuán, en Egipto, se le hicieron una pregunta a un ingeniero muy sencilla. Y es simplemente, ¿cuál es la mayor inundación que yo puedo tener para contener agua en la presa? Y entonces llegó el hombre este y dijo, ¿me puede usted decir cuál es lo máximo que ha llovido? Y alguien le dijo, ¿lo máximo que ha llovido cuándo? ¿Hace un mes? ¿Hace un año? ¿Hace 1000 años? Entonces dijo, yo necesito incorporar un análisis que me diga la variación de lluvia que tengo entre el máximo y el mínimo. Y entonces hizo un análisis de tipo no lineal, utilizando datos incluso bíblicos de las inundaciones del Nilo. Y a esto lo llamó efecto José y efecto Noé. ¿Por qué lo llamó el efecto José y el efecto Noé? Es bastante curiosa esta alusión bíblica que hizo Harst, que es el ingeniero que desarrolló esta metodología y que luego Benoit Mandelbrot, que es uno de los padres de la geometría fractal, la pulió para estudios de lluvias, inundaciones y clima, y lo llamó efecto Noé y efecto José, aludiendo cuando José interpreta el sueño del faraón de los 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas, en los cuales decía, ¿por qué tengo periodos de tiempo de sequía y periodos de tiempo de humedad? Y se dio cuenta que había un patrón intrínseco en la distribución en el tiempo de estos periodos. Y lo llamó memoria. Memoria a largo plazo o memoria a corto plazo.
Con esa idea, nosotros, en vez de utilizar embalses y utilizar agua, utilizamos el magma. ¿Cuál es la capacidad de movimiento del magma? ¿Cuál es el máximo magma que se puede mover frente a la presión de confinamiento de la Tierra? ¿Qué pasa si yo aplico este algoritmo, lo cambio, lo mejoro? Porque el algoritmo que aplicaba era un poco distinto. Nosotros lo hemos tuneado, por decirlo de alguna manera, para que pueda funcionar con volcanes. Voy a encontrar un fenómeno con memoria y sorprendentemente no solo encontramos un fenómeno con memoria, porque esta gente solo tomaba un intervalo y sacaba un número. Nosotros vimos que ese número cambiaba y que los cambios que aparecían en ese número tenía que ver con punto de no retorno, erupción volcánica, aumento en la violencia de la erupción e incluso cuando el volcán se empezaba a apagar. Todo esto nos lo estaba dando un comportamiento de una curva que estábamos obteniendo con el algoritmo, que según nosotros estamos a pie de volcán, podíamos correlacionar. Porque si no, yo veía o sea, si yo no hubiera ido al volcán y hubiera hecho esta curva, yo no entendería absolutamente nada de por qué todo esto está cambiando. Porque yo no habría visto la dinámica del volcán con lo que está ocurriendo. Obviamente, cuando esto lo aplicaban para clima y para lluvias, ellos lo que hacían es ver las estaciones de aforo, el agua que tenían los ríos, los caudales y analizar series históricas para ver exactamente si había una relación climática. O sea que vosotros estáis entonces encontrando una forma de representar gráficamente cómo se va comportando el volcán, de tal manera que cuando habláis de punto de no retorno, quiere decir que ahí pues es como cuando uno sube a lo alto de la montaña, ¿no? Llega a la cima y ya lo único que queda es bajar, ¿no? Pues aquí sería al revés, ¿no? Con el magma, o sea, hay un punto en el que empieza a subir y ya es imparable. Es imparable, eso es, esa es la idea. Y, a ver, nosotros hemos hecho una publicación porque tenemos los datos del Tajo Gaite, que fue la erupción de La Palma, pero ya lo hemos aplicado en otros volcanes. Obviamente, hemos tenido la curiosidad y estamos preparando futuros trabajos porque hay muchos volcanes que tienen, o sea, el comportamiento este se cumple en multitud de erupciones volcánicas, todas muy parecidas, obviamente. Habrá que ver en erupciones distintas, como por ejemplo la del Hungatonga, que es que esa erupción fue sin avisar. También estaba una zona remota, no tenías una red sísmica como la que había en La Palma. Son zonas remotas donde no hay gente, pero por ejemplo lo estamos aplicando en Islandia, lo estamos aplicando también en las Islas Hawái, en otras crisis volcánicas, como por ejemplo lo que pasó en Santorini. Un ejemplo de gestión de emergencias. Cuando hubo la crisis sísmica en Santorini, que no ha acabado en erupción volcánica, pero que sí ha acabado en un cuerpo magmático grande que se ha metido debajo de la isla y está ahí esperando salir en el momento que se vuelva a represurizar. El principal debate que había entre los gestores de la emergencia es si se iba a producir un terremoto con tsunami o si iba a producir una erupción volcánica explosiva, como la del siglo XVI, que también dio lugar a un tsunami. Entonces, era curioso porque no estaban preguntándose cómo gestionar esto, sino que si era volcánico o era tectónico. Y desde el punto de vista de la gestión de la emergencia eso daba igual. El resultado era catástrofe, destrucción y tsunami. Entonces tendrías que preguntarte si aquello que creías que iba a ocurrir, o bien un terremoto grande, estamos hablando de un terremoto de magnitud superior a 7,5, o bien una erupción volcánica catastrófica que ellos ya habían sufrido en sus carnes y que por lo tanto saben que es una zona activa, que puede volver a sufrirla, iba a ocurrir. O sea, el problema es, vale, me da igual que sea tectónico o volcánico, esto va a ocurrir. Tengo herramientas para ver en qué momento yo necesito hacer una evacuación, porque la isla la evacuaron parcialmente, volvieron a meter gente, luego no sabían. Y igual pasó también una crisis volcánica de San Miguel en Azores. No sabían lo que tenían, entonces ese año, por ejemplo, para ellos fue terrible porque perdieron toda la estación de turismo sin tener la certeza de qué es lo que estaba pasando. Nosotros intentamos bajar esta certeza en este tipo de crisis volcanotectónicas. Ajá. O sea que si yo vuelvo hacia atrás en el tiempo al momento de la erupción y me coloco varios días antes, vosotros simplemente con los datos hasta ese momento podíais anticipar un punto de no retorno y por lo tanto que la erupción podía suceder con una probabilidad muy alta en un tiempo determinado. Del 90% la probabilidad, sí.
Sí, porque luego calculamos probabilidades en función de cómo va ocurriendo en el tiempo y cómo va el modelo evolucionando. Es que es un modelo dinámico, ¿no? No es un botón que le das y te dice lo que va a ocurrir. Es un botón que tú vas alimentando, es lo bueno que tienen estos algoritmos. Tú lo vas alimentando con lo que está ocurriendo y entonces él te está hablando de un comportamiento de memoria de lo que está ocurriendo. Entonces llega un momento en que dices tú, señores, ahora mismo estoy en un punto en que la presión que se ha generado y la energía que está aquí liberada, porque yo trabajo con energías, que es el tamaño de los terremotos, es incontenible. Es incontenible. Bueno, eso ya nos avisa bastante de lo que puede suceder con mucha probabilidad en un futuro inmediato. Vamos a tomarnos un pequeño descanso antes de continuar porque quedan ahí muchas preguntas por responder. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Raúl Pérez López. Es investigador en el Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático y coordinador de la Unidad de Respuesta Geológica de Emergencia, URGE, en el Instituto Geológico y Minero de España, que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Raúl, hablábamos de ese trabajo que habéis publicado que ha levantado, digamos, el interés de Naciones Unidas en cuanto a lo que puede aportar a la gestión de emergencias. Y decías que, bueno, hay un punto de no retorno en los momentos previos a la erupción en el que ya la energía avisa de que eso va a romper con una probabilidad muy alta y va a producirse la erupción en superficie. Pero claro, una cosa es tener esa información sobre la inminencia de la erupción y otra cosa es saber por dónde va a salir la lava, por dónde se va a romper la superficie. Esa es otra parte. Nosotros por ahora estamos trabajando comportamiento en el tiempo. Y luego, una vez que respondes más o menos el dónde, que puedes acotarlo, te va a quedar el vale, sí, ¿cuánto? Vaya a tener una erupción de tipo pliniano, de tipo freatomagmática explosivo. Necesitarías conocer los cuerpos de agua que tienes ahí abajo para ver el grado de explosividad que vas a tener. O necesitarías saber el grado de acidez y viscosidad del magma para saber si vas a tener una erupción de tipo pliniano o explosiva con la formación de un domo o no. O sea, quedan muchísimas incógnitas todavía por saber. Pero si ya sabes que el magma que se te está moviendo va a romper la corteza, es un buen punto de apoyo para empezar a gestionar una crisis. Bien, en ese caso se podía hablar de una anticipación, es que se me había ido la palabra. Fíjate, Ángel, las palabras son muy importantes porque a nosotros nos gustaría hacer predicción, pero igual que los meteorólogos nos quedamos en pronósticos. Y decimos pronósticos porque trabajamos con incertidumbres y probabilidades. No trabajamos con certeza, es imposible. Entonces, por eso hay una compañera mía que parafrasea a un político, creo que era, que decía que los científicos hacemos pronósticos y los adivinos hacen predicciones. Como diciendo, para llegar a hacer una predicción, te la estás inventando, vamos. O sea, pues, Hay que ser adivino. sí, hay que ser adivino porque decir a las 4 de la tarde va a entrar un esto en erupción, eso yo no lo veo. O sea, no lo veo y me parece que va a ser difícil. No voy a decir imposible porque si la ciencia me ha enseñado algo es que la palabra imposible no existe. Yo me puedo imaginar a la gente en el siglo XVI viendo la luna y diciendo es imposible llegar allí y fíjate, hemos llegado, con lo cual me voy a callar, no voy a ser que alguien haga predicciones. Pero sí que es verdad que desde
todo lo profundo que conocemos de... Esta metodología no ha nacido en un día, de todas maneras. Este algoritmo, yo empecé a trabajar con él en mi tesis en el año 96 y trabajábamos en terremotos. Lo que pasa es que trabajábamos con ellos de una forma equivocada. O sea, estábamos buscando la memoria de los terremotos en la península ibérica para intentar entender los terremotos que pudieran venir, pero estábamos mezclando terremotos, estábamos mezclando sistemas. O sea, nos costó entender el sistema porque estamos hablando de geometrías de tipo fractal, complejo, teoría del caos. Y dar a botones y hacer ecuaciones está muy bien, pero luego entender todo esto es que es tremendamente complejo. O sea, esto empiezan a aparecer análisis, curvas y valores y geometrías que nos cuesta todavía. Estamos en una parte incipiente de la ciencia que yo creo que es muy bonita, porque estamos siendo pioneros en un cambio paradigmático de cómo se entienden. Nosotros, para hacerte una idea, trabajamos en ciencia bidimensional. Si tú te das cuenta, los papers, todos los trabajos tienen gráficas de 2 dimensiones. Algunos los ponen en 3, pero ni siquiera son dinámicas. Tú, un paper es una cosa que haces una gráfica en un momento y lo plasmas y lo pegas y ya está. Y tú ya lo ves, pero eso está estático, eso se ha quedado ahí parado. Con el Machine Learning y la inteligencia artificial estamos aprendiendo otra cosa. Esto que estamos aprendiendo tiene que ver con algoritmos de aprendizaje que cambian en el tiempo. Esto que estamos aprendiendo tiene que ver con que existen mundos n-dimensionales. Esto ya siempre recuerdo que cuando nos hablan de las 4 dimensiones de espacio y tiempo, a la gente le cuesta entenderlo. Imagínate, un terremoto se mueve en 9 dimensiones. ¿Y cómo hago yo para predecir 9 dimensiones? Es un problema similar al tiempo meteorológico, que puedes moverlo entre 3 y 5 dimensiones. Y aún así haces pronósticos a 48 horas, 2 días, con miles de satélites, sensores, estaciones sísmicas, de todo. Y sin embargo, ¿qué es lo que tenemos nosotros para terremotos? 4 geólogos con una brújula, un sismógrafo y un satélite para ver la deformación del terreno. Y tenemos 9 dimensiones. Necesitamos cambiar la mecánica y las matemáticas que están detrás de todo esto. Y es un buen camino la de la geometría de tipo fractal y la teoría del caos. El hecho de tener ya por lo menos esa gráfica en la que dices a partir de este punto hay un punto de no retorno y podemos, digamos, anticipar, como dices, la erupción. Por ejemplo, si nos vamos a ese momento de la erupción del Tajo Gaite en La Palma, ¿qué estaba ocurriendo debajo de la superficie en ese momento para que esa curva, digamos, se dispare de esa manera? Pues en ese momento, nosotros, como lo que analizamos es la distribución del tamaño de los terremotos en el tiempo, construimos una gráfica que se llama una escalera del diablo. Una escalera del diablo, imagínate que tú haces una escalera donde los escalones, tú no sabes el tamaño, la altura que va a tener el escalón o la distancia del rellano. Esta escalera del diablo, que son las curvas que se hicieron los sismólogos a principios del siglo XX para intentar predecir terremotos y que obviamente no les funcionaba porque no tenían la matemática detrás y nosotros tampoco la tenemos. Esta geometría lo que nos está diciendo es si el comportamiento de los terremotos que yo estoy teniendo puede ser capaz de romper la corteza. ¿Y quién rompe la corteza? El vapor de agua y el CO2 que tengas dentro. Por eso siempre hacen el símil de la botella de champán con los volcanes. Si tú coges una botella de champán, verás que le ponen un trocito metálico para que los no salten. Y tú dices si la presión con la que yo he puesto el corcho es suficiente para, en el estado de reposo de la botella, sujetarlo, ¿por qué le pongo un alambre? Pues le pones un alambre porque si tú mueves la botella o le cambias la temperatura, ya no está en estado de reposo esos gases disueltos que tiene el champán. Es el fenómeno que ha inventado el champán o el cava, no solamente por el placer de tomarlo el día de Nochevieja, sino simplemente porque para los volcanes es fabuloso. Tú lo tienes disuelto y lo tienes en estado de reposo, no pasa nada. Cambias esas condiciones y si no tienes un alambre, el corcho va a salir para arriba solo porque se va a presurizar. Se va a presurizar el líquido porque cambia las condiciones y cambia la presión intersticial de los gases en el interior. O sea, esto significa que hay un momento en el magma que tengo disuelto el CO2 y el agua, que es quien provoca las erupciones, los vapor de agua y el dióxido de carbono, que cambia sus condiciones. Saber por qué cambia sus condiciones es algo que todavía ni nos planteamos. Sabemos que ocurre. Y sabemos que ocurre porque aparecen estos terremotos.
Y aparecen estos terremotos porque al cambiar las condiciones del vapor de agua y del dióxido de carbono, el magma tiende a subir hacia zonas de menor presión y rompe la corteza. Entonces, si yo sé que me ha cambiado la presión del vapor de agua y del CO2, ¿en qué momento va a romper? ¿Cómo puedo yo intentar buscar en el tiempo, con la información que tengo de antes, intentar hacer una anticipación de, señores, esto ya no tiene marcha atrás? La cantidad, la presurización que tiene es intentar saber cuándo ese tapón de la botella va a salir para arriba y, y va a salir todo el champán fuera. En este caso sería la lava y la tefra. Pero claro, ahí hay, bueno, como tú dices, hay muchas variables que se encuentran. Cuando hablas de múltiples dimensiones, nosotros estamos acostumbrados a andar con dimensiones, digamos, de espacio, largo, ancho, alto, y nos parece que solo hay tres y todo se analiza con tres. Pero ahí como hay una serie de variables que cuentan como dimensiones, pues se pueden añadir Exacto. todas las que se quieran, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba física y cuando me hablaban de sistemas n-dimensionales, a mí se me rompía la cabeza, ¿no? No podía entenderlo. Y eso es por culpa de la educación cartesiana que nos Por han eso. dado. Bien, pero Porque las dimensiones son pares, o sea, perdón, son enteras. Pero si te digo que tengo una dimensión 1.5, ya la hemos liado. Ya ni siquiera te estoy hablando de una dimensión superior a 3, te estoy hablando de una dimensión fraccionada. Eso ya todavía peor. sí, eso ya es tremendo. Pero vosotros en ese momento detectáis ese cambio de comportamiento que indica que ya os podéis anticipar que la erupción es muy probable, vamos a decir muy probable, no Sí. inminente, pero otra incógnita es el lugar por donde va a salir, ¿no? Ahí también juegan en esas anticipaciones con la probabilidad de que sea un lugar u otro, o ahí no es posible llegar. Con esta técnica no. Esta técnica solo trabaja con los terremotos en el tiempo. De hecho, para nosotros, aunque no lo creas, es una ventaja, porque no sé si sabes que lo primero que ocurre cuando detectas terremotos en un volcán es que están mal localizados en el espacio. O sea, tienes que hacer una relocalización posterior. Y esa relocalización depende de muchas cosas. Primero, el modelo de tierra que tú has puesto para la propagación de la onda. Segundo, la distribución geométrica de la red sísmica que tú estás dando. Y en tercer lugar también depende de parámetros como el ángulo con el que tú detectas la onda que te está llegando o los gaps que tú estás produciendo, esas zonas de sombra en la detección. Entonces esto hace que hay una incertidumbre en el espacio. Y cuando yo recuerdo que íbamos a los congresos y presentábamos esto, decían, pero es que esos terremotos hay que localizarlos. Digo, ya, pero yo no en el tiempo. Lo bueno que tenemos con los sismómetros que están sincronizados con los GPS a partir de satélite, que la red de satélite de GPS ha sido un gran avance para estas técnicas, es que yo sé que cuando detecto el terremoto no tiene error en el tiempo. Error mínimo, microsegundos. Y yo trabajo en el tiempo. Ahora bien, esta ventaja hace que yo no tenga un camino para, utilizando una técnica parecida, decir, el terremoto va a ser aquí y que te ponga el dedo en el mapa, perdón, el terremoto, la erupción volcánica va a ser aquí y te ponga el dedo en el mapa y te diga dónde va a salir un volcán, como en este caso que es el nacimiento de un volcán. Aquí la pregunta es, si yo tengo una crisis sísmica en el Teide, que es un volcán abierto, porque sabemos que si tienes el Teide, pues o bien va a salir por el edificio principal o va a salir por los laterales, con lo cual el lugar lo tienes solucionado. ¿También funcionaría esta técnica para crisis sísmicas tipo volcanes poligenéticos o estratovolcanes? Y esa pregunta, necesitamos datos de erupciones volcánicas en este tipo de ambientes para poder responderla, para ver si también nos podríamos anticipar, porque ya os he dicho que las erupciones volcánicas son distintas. Escuchaba al profesor Barbacid con el análisis del cáncer de páncreas, con el reciente descubrimiento que ha hecho, y le preguntaban, ¿todos los cánceres de páncreas ustedes creen que los van a poder atacar? Y decía, a ver, no. Hay muchos tipos de cáncer, nosotros estamos centrados en uno y tal. Igual pasa con este análisis. Por ahora lo hemos aplicado y ahora estamos buscando otras fuentes para ver exactamente en otras erupciones volcánicas con igual calidad de datos sobre la erupción para ver si realmente nos encontramos ante un fenómeno global o un fenómeno que es más local. Bueno, veo que esa curva indica esos momentos, digamos, más probables de iniciación de la erupción, pero además esa curva sigue avanzando en el tiempo y seguís recopilando información de lo que está ocurriendo una vez que la erupción ha empezado, ¿no? Y ahí detectáis una serie de fases. Cuéntanos qué dice la curva de lo que ocurrió realmente.
Pues esta fue una sorpresa, tengo que decírtelo. Nosotros estábamos buscando solo el inicio, la anticipación, el dar este dato para la gestión de la emergencia, tanto para dársela al Gobierno de Canarias, la UME, Ministerio Interior, quien tuviera ese dato. Y cuando según avanzaba la erupción y veíamos que la curva cambiaba, no entendíamos nada. No entendíamos nada porque las curvas que se han hecho similares a esta en clima daban un comportamiento plano, un comportamiento lineal. Y la nuestra empezaba a comportarse como si fuese una sierra, una hoja de sierra, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Ahora mucho para arriba, ahora me quedo plana. Y claro, yo recuerdo que mi compañera Carolina, que también firma el artículo, que es la persona encargada de la estabilidad del algoritmo, ella es física, porque quiero decir también aquí que esto es un trabajo conjunto de físicos, geólogos, ingenieros en ciencias de la Tierra. Esto es importante. O sea, quiero que quede claro que este tipo de cosas, si no hay multidisciplinaridad, esto no se hace. Es imposible. Necesitamos el conocimiento de todos. Entonces veíamos este comportamiento y, y decíamos, ¿pero qué está pasando? ¿Y cuál era la sorpresa cuando los compañeros con los que estábamos a pie de volcán, por ejemplo, el que recogía las cenizas, me decía, es que ha habido un cambio en las cenizas? Y yo le decía, pero ¿cómo va a haber un cambio en las cenizas que yo pueda detectar con los terremotos en series no lineales? Es que no me lo creo. Dice, pues sí, pero es que llegaba el otro y me decía, el que estaba trabajando, la persona que estaba trabajando con las lavas, bueno, es que este día que tú me dices hubo un cambio de la viscosidad, temperatura y los campos de lava hicieron tal. Y dije yo, a ver, esperar un momento. Me está diciendo la persona de las cenizas que los picos que yo tengo corresponden a distintos comportamientos en emisión de ceniza. Me está diciendo el de las lavas, que estos picos además se corresponden con etapas de las lavas. Y además, dos personas que estaban encargados de la violencia del volcán detectaron tres momentos muy violentos que salen en la curva perfectamente reflejados. ¿Qué estaba pasando? Como yo estaba trabajando con la profundidad de los terremotos, nos dábamos cuenta todos juntos que se estaban produciendo inyecciones profundas a la cámara magmática y que entre 48 y 72 horas tenía reflejo en la erupción. No sé si recuerdas que había unos terremotos de magnitud 5 que ocurrían, que eran profundos porque estaban a unos 25 kilómetros de profundidad, y estos terremotos que eran sentidos por la población, estábamos allí en el hotel y temblaba aquello como si no hubiese un mañana. Y estos terremotos, recuerdo que a mí me preguntaba la prensa, Raúl, ¿cuándo acaba la erupción? Y yo le decía, mientras haya música va a haber baile. Los terremotos es la música. Si yo tengo rock and roll, la gente va a seguir bailando. Y lo que es el baile y lo que es la fiesta es el volcán. Detectamos 5 inyecciones profundas que fueron las responsables de que la erupción durara 85 Cuando días. hablas de reinyecciones profundas, quiere decir que va entrando, digamos, magma nuevo y que va realimentando. Magma 25 kilómetros que se emplaza a 11 y que rellena la cámara de 11, sí. Si estudiamos la erupción del Tajo Baite en el tiempo, empezó el 19 y el 27 de septiembre se paró. Estuvo parada casi 12 horas. Creo que fueron 10, por ahí. Lo cual, primero, nosotros no sabíamos por qué se paró. No sabíamos si era una parada definitiva o era una parada a boxes. Teníamos claro que pasaba algo. De hecho, nos asustó. Estábamos, recuerdo, con la Unidad Militar de Emergencias y de estar escuchando las ondas sónicas, de estar escuchando el rugido continuo y de repente un silencio absoluto. Y como estábamos dentro de la zona de exclusión, no había ni pájaros, ni insectos, era una situación muy extraña. En ese momento, ¿qué es lo que había ocurrido? Que se había vaciado la cámara magmática de 4 o 5 kilómetros, que fue la primera que se emplazó el día 11. Esa cámara se vació por completo, pero el conducto ya estaba hecho, con lo cual tenías una tubería por lo cual, si tenías magma con presión, podía salir. ¿Y cuál empezó a salir? El de 9 kilómetros de profundidad. Pero ese también se vacía. O sea, tú tienes una cantidad y el- la tasa de erupción, digamos, la velocidad con la que la lava estaba saliendo del volcán era muy elevada, con lo cual la capacidad de vaciarlo rápido era también muy elevada. Los vulcanólogos súper expertos en tasas de erupción volcánica, porque los vulcanólogos a veces parece que sabemos de todo, pero
te aseguro que nos especializamos. Yo estaba más especializado en el tipo de edificio y los terremotos. Otros en las lavas, otros en las cenizas, otros en las tasas de emisión, en gases tóxicos, etcétera. Entonces, esta gente decía, esto es un volcán muy rápido, esto está sacando muchísimo dióxido de azufre, esto se tiene que vaciar en una semana o una cosa así, tiene que parar. Y no paraba. ¿Y por qué no paraba? Porque le estaba metiendo un chute profundo durante un mes, dividido en 5 episodios distintos, que rellenó por completo, con lo cual pudo mantener el vigor de la erupción. Entonces nos encontrábamos que estábamos en noviembre, esto había empezado en septiembre, fíjate que entre medias ha pasado octubre y estamos en noviembre y aquello está desatado. Es que era una cosa, entonces claro, nos mirábamos todos y, y hacíamos las curvas estas y decíamos, ¿cómo interpreto yo esta curva? ¿Por qué va para arriba? ¿Por qué va para abajo? Entonces volvías a hablar con la gente hablabas con la gente del Instituto Geográfico Nacional, con mi compañera Alicia o mi compañera Rafaela Bella, que trabaja mucho en la Antártida, en la base donde está encima de un volcán activo en Isla de Decepción, así que es el que se encarga de poner gran parte de los aparatos. Claro, intentábamos todos entender lo que estaba pasando. ¿Por qué estaba durando tanto? Ya había durado tanto en el pasado, eso lo teníamos claro. ¿Pero por qué? Aquí teníamos la prueba, porque estaba recibiendo realimentación profunda que luego se ha demostrado por otras publicaciones de la gente que ha estudiado la geoquímica y la mineralogía de las lavas, cómo cambiaban en el tiempo. Sí, porque esas inyecciones entonces lo que traía es material distinto del que estaba saliendo en la erupción anterior, ¿no? Material muy primitivo y muy juvenil. Ujú. Muy distinto, sí, sí, sí. Y eso entonces queda reflejado ahí en esa curva de la que Exacto. hablamos, con lo cual la curva no solo da datos de esa anticipación en la erupción, sino que da datos de un comportamiento posterior La geodinámica de la erupción, y correcto. también se anticipa el final real, porque ya, ya has hablado de varios amagos de final que no se cumplieron. Sí, sí, sí. Es que claro, esto parece que acaba de repente, pero hay veces que tiene amagos, como me gusta la palabra que has dicho, amagos, porque nos amagó varias veces e incluso nos mirábamos todos diciendo esto se ha acabado, pero veíamos que había mucha energía ahí metida. Eh, la parte final de la curva es la parte más complicada, porque la parte final de la curva lo que te dice es que ya no hay memoria, acaba de perder la memoria. El sistema ha vuelto a comportarse. No me gusta decir la palabra aleatoria porque no es aleatoria. Nosotros lo trabajamos como ruido, movimiento browniano fraccionario, ruido blanco, ruido rosa, y el sistema de repente ha perdido toda la memoria. Y empieza a hacer una curva suave con una tendencia asintótica, que el problema es que no me dice exactamente qué día va a acabar. O sea, yo no digo, pues va a acabar el día 4 de diciembre o el día 12. Lo que sí que sé es que ya está en agotamiento. Entonces ya sé que lo que vaya a ocurrir va a tener muchísima menos intensidad y que va a acabar terminando, porque ya no hay ni inyecciones profundas, ya no hay incremento de energía en el sistema que me pueda reactivar toda la erupción y la presión que en este caso, que es lo que interpretamos nosotros del dióxido de carbono y del vapor de agua que está disuelto, ya no es suficiente para incluso teniendo el agujero ya hecho, seguir emitiendo. Muy interesante, la verdad, es el tema. El hecho de que las Naciones Unidas haya prestado atención a vuestro trabajo y muestre su interés en cuanto a la gestión del riesgo da una idea de la importancia que puede tener esto de cara a otras erupciones, que lógicamente habrá que estudiar, porque como tú dices, pues hay erupciones de muchos tipos y lógicamente entiendo que el estudio debe acoplarse también a cada lugar, ¿no? Sí, yo tengo que decir aquí que yo creía que era un fake, creía que era un correo de un príncipe nigeriano que me pedía dinero. Te lo digo en serio, ¿eh? Tú imagínate que sacas esta publicación y como en el mundo de ahora es todo tan desconfiante, te escribe la Oficina para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas y te dice que te pide permiso para hacer una difusión masiva y crear una página web, bueno, crear una entrada en la página web que llaman Prevention Web, que es una página de esta oficina dedicada a la prevención de desastres, donde dan difusión a las comunidades involucradas, en este caso a la comunidad de gestión de erupciones volcánicas, de aquellas noticias que ellos creen que son relevantes, que yo no sé cómo lo han, o sea, yo no sé si tienen a buscadores por palabras en internet, tienen bot, pero es que esto fue si salió la publicación, esto si no fue al día siguiente fueron 48 horas, casi como no, mira, hice una predicción mejor que nosotros. Nosotros a 48 horas y ellos a 24. Y yo me lo leí 3 veces y lo compartí con el resto de compañeros diciendo, oye, esto, y así que les escribí. Y
les dije, bueno, no sé, esta es una publicación abierta, nosotros somos científicos, no cobramos por esto más allá de nuestro sueldo y por supuesto que cualquier iniciativa de este tipo es bienvenida. Entonces ellos nos pidieron crear esa entrada y que si yo era tan amable de ir alimentándola con aquellas análisis relevantes que hiciéramos y que si estábamos dispuestos a responder si alguien nos contactaba. Y dije, por supuesto, nosotros trabajamos para las Naciones Unidas para la prevención de catástrofes, trabajamos también con el Mecanismo Europeo, donde hemos hecho los cursos del Mecanismo Europeo para de Protección Civil Europea para desplazarnos. Tenemos experiencia. Mi compañera Nieves Sánchez, que es mi directora de departamento, ha estado en varias misiones europeas, tanto de la ONU como de la Unión Europea, trabajando en erupciones volcánicas reales. O sea, esto no estamos solo detrás de un ordenador, sino que... Y además nos juntamos con aquellas instituciones que precisamente hacen esto. Pero no dejo de sorprenderme. O sea, nosotros bienvenido, incluso estamos hablando con el Instituto Geográfico Nacional, con el IGN, para intentar implementarlo dentro del sistema de vigilancia español en Canarias, porque la ciencia cuando publicamos estas cosas es el comienzo de todo, no es el final. Esto es un comienzo. O sea, a partir de ahora tendrá que hacerse a cabo muchos más análisis, tendrá que involucrarse más gente, hacerse tesis doctorales, implementarlo en sistemas de vigilancia, trabajar en otros volcanes, intentar, como te comentaba, ver si funciona en volcanes tipo el Teide o grandes supervolcanes. Hay mucho. O sea, esto acabamos de abrir te diría que una ventanita, un ventanuco, y tenemos que ver qué hay al otro lado. Pues muy interesante, la verdad es que el tema es fascinante. A mí me tienes aquí con la boca abierta escuchándote y supongo que todos los que nos escuchan también, así que te agradezco muchísimo de las explicaciones. No sé si quieres añadir ahí algo más antes, porque me gusta, como sabes, que hables del equipo, aunque ya has ido mencionando aparte del equipo, pero que hables en concreto del equipo que ha participado en esta publicación. Pues mira, quiero dar las gracias a mucha gente, pero sobre todo quiero dar las gracias que cuando empecé a hablar de esto no me trataron de loco, porque tienes que pensar lo difícil que es que digas, oye, creo que tengo una herramienta para ayudar a hacer algún tipo de pronóstico. Y lo primero que te acaban de diciendo siempre es lo mismo. Dicen, bueno, a ver, todo el mundo cree que tiene un santo grial o una piedra filosofal y que va a ser capaz de, pero luego habrá que verlo y habrá que testarlo. Y entonces aquí todo el equipo, rápidamente Carolina dijo, vamos a ponernos al algoritmo. Es que ni discutió. Nos pusimos juntos con Marina, una chica que hacía con nosotros las prácticas de empresa, que trabaja ahora en el INTA y que desarrolló la primera versión de este algoritmo. Quiero recordarla porque estoy hablando de 2012. O sea, es que todo esto tiene detrás un recorrido muy, muy amplio en el tiempo. Así como los compañeros que te decía, como Miguel, como Miguel Ángel Rodríguez Pascua, Julio, que estaban a pie de cañón buscando cenizas, lavas, explosiones, gases. Y qué decir del Instituto Geográfico Nacional, que tanto Alicia, que trabaja en el Observatorio de Vigilancia Volcánica del IGN, como Rafa, cuando les dije necesito vuestra ayuda porque sin vosotros esto no puedo hacerlo, dijeron, ¿qué necesitas? O sea, no me dijeron, rellene el formulario 4318 y cúrsela a mi superior jerárquico para hablar de... No, no, me dijeron, ¿qué necesitas? ¿Qué tenemos que trabajar con los terremotos? Ah, vamos a ver los terremotos. ¿Qué necesitas? El RSAM, que es la señal que trabaja, la amplitud sísmica que trabaja Rafael. Bueno, Rafa, perdón. Pues aquí lo tienes. Y luego, bueno, pues también el Instituto Geológico y Minero, que cuando enviamos la publicación a una revista como Scientific Report, que es ambicioso, yo me esperaba por parte de los revisores, si te soy sincero, una revisión a, a cuchillo en la boca. Porque cuando sacas este tipo de metodologías tan novedosas y tan impactantes, la comunidad científica suele recibirlas con escepticismo y con garras y uñas, que no deja de ser la manera de comprobar la robustez del sistema. Pero como llevamos tanto tiempo, yo creo que aquí, no sé, debíamos de estar lúcidos, nos dimos un golpe en la cabeza y lo explicamos también en el trabajo, que los revisores nos daban las gracias por explicar bien algo difícil. En vez de decir usted, oiga, usted está loco. Dijeron, no, es que entiendo la ciencia que hay detrás de lo que usted dice y le animo que continúe con ello. Lo cual casi me sorprendió más casi que lo de las Naciones Unidas, porque en el mundo de los papers los revisores suelen ser auténticos depredadores
O sea, hay muchos chistes y memes que nosotros siempre hacemos con los trabajos, los papers, de cómo te revisan, cómo son los revisores, si son buenas personas, malas personas y tal, porque hay un patrón detrás de todo ello y es, como te comentaba, la robustez del sistema, aunque hay veces que se abusa de las posiciones de poder, pero no. Y entonces recibimos una revisión de las más constructivas que he visto en mi vida y que no solamente mejoraron el trabajo, sino que nos animaron a seguir dándole caña a todo esto. Impresionante. El tiempo se nos ha echado encima. Como siempre, se nos pasa volando cada vez que hablamos. Ya solo me queda agradecerte que nos expliques estas cosas, porque creo que la prevención de riesgos es importantísima. Y sin vuestro trabajo, la vida de las personas estaría más en peligro de lo que pueden estar en situaciones límites, ¿no? Es que lo has dicho, el sentido de nuestro trabajo no es que publiquemos papers o que digamos qué grandes somos. El sentido de nuestro trabajo es que se aplique en prevención. Muy bien, pues aquí nos despedimos, salvo que quieras contarnos alguna cosa más, porque como ya hablaste de ti la vez anterior, no quiero repetir, pero ahí hay un programa de Hablando con Científicos en el que hablamos del radón, que invito a escuchar a aquellos que no lo hayan escuchado, pero que ha tenido mucho éxito, y esta otra entrega que es interesantísima como todo lo que nos cuenta. Y adelante con vuestro trabajo, porque la vida de muchos de nosotros está en vuestras manos de alguna manera, así que adelante con ello. Muchas gracias, Ángel. Yo, como siempre, estoy aquí súper a gusto hablando contigo, lo haces muy fácil. Y parte del trabajo de lo que hacemos también es lo que estás haciendo tú, que es darle difusión, que la gente sepa que detrás hay alguien que está escuchando, intentando entender para mejorarlo, que no tenemos otro fin. Porque ya te digo yo que esto por dinero no se hace. No, eso está claro. Hay que echarle muchísimo entusiasmo, muchísimas ganas y muchísimas horas de trabajo, lo sé. Así que bueno, muchas gracias. Hemos hablado con Raúl Pérez López, lo recuerdo, es investigador en el Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático y coordinador de la Unidad de Respuesta Geológica de Emergencia en el Instituto Geológico y Minero de España, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Raúl, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Ángel. Un abrazo. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com, ciencia para escuchar.